amigos, ya estamos aquí de regreso con nuestra invitada del día de hoy, Teresa Day, y vamos a platicar, decíamos ya antes del corte, de su libro Mujeres Transgresoras. Me voy a permitir leer la contraportada que habla de lo que contiene. A través de cada uno de los 10 cuentos breves que conforman el presente libro, Teresa Day actualiza mitos, leyendas y personajes para descubrir el universo de lo femenino. Para ello asume elementos de distintas tradiciones y culturas, como son la historia hebrea, el mundo prehispánico, la civilización china y la era actual. Estas narraciones breves se encuentran animadas por mujeres que rompen un orden establecido para salir a conquistar su libertad y ser dueñas de su propia vida. ¡Qué insolencia! ¿Por qué escribes estas cosas? Hay mucho de ti en ello. ¿Será porque soy transgresora? Dará la casualidad. Bueno, evidentemente, creo que cada libro trae mucho del autor. Es inevitable, por más que te quieras separar, es tu visión del mundo. En realidad, sí son personajes que existieron algunos, Sí, bueno, sí, por sí, lo sí. menos dentro de la mitología, y hay una investigación detrás, pero la búsqueda era la búsqueda de romper, digamos, las estructuras patriarcales que me parecían caducas. Y yo siempre he creído que han existido a lo largo de la historia mujeres que se han salido con la suya. Y buscando me encontré con varias. Justo era la idea, o sea, encontrar mujeres que fueran capaces de darle lugar y de darle carta de naturalización a su propio erotismo, sin, sin tener que confrontarse con esta visión patriarcal de yo soy el apellido, el padre, el hombre, el que te acota. Algunas se salen sutilmente y algunas no tan sutilmente. Claro, y no estamos hablando de feminismo, como lo decíamos antes también en la pequeña charla que teníamos antes de la entrevista formal, sino que simplemente es retomar el lugar que les corresponde, que nos corresponde a todos, ¿no? Me encantó empezar a leerlo, digo, es absorbente. Y Qué bueno. en principio yo me hubiera encantado, y yo creo que a todos los hombres nos hubiera encantado encontrarnos de entrada con una Lilith. Esta Lilith que cuestiona a Dios, que cuestiona a Yahvé, y los ángeles le dicen, espérate, no, ¿con qué derecho estás cuestionando a Dios? Sí, sí estoy cuestionando a Dios porque Dios me dio el derecho y la voluntad de poder cuestionar. Entonces, hay un retrato de las mujeres que hubiéramos querido ver desde antes o desde siempre, o que deberían de ser desde siempre. También el erotismo del cuento chino. Sí, ese es muy divertido, Es sí. muy divertido, termina sensacional. De veras, yo les recomiendo que lo busquen. No está fácil, pero ahora que ya hay las reimpresiones, búsquenlo, está muy entretenido, se lee facilísimo. Y hay varias ideas muy interesantes que se manejan aquí en estos relatos. ¿Cómo te vas metiendo también al lenguaje de cada uno? Esto me llamó mucho la atención, porque hablamos del lenguaje bíblico con Lilith y hablas perfectamente en el lenguaje de la Biblia. Luego hablamos de Eleonora y el unicornio y es Es toda la una Edad descripción Media, de la sí. Edad Media Sí, con todo ello. Hay una investigación, me decías. claro. Bueno, uno es oficio, como hablábamos hace rato. Y dos, mi sensación era que yo quería documentos que dataran de la época o que parecieran traducciones de la época. Entonces, sí, claro, el libro tiene creo que 136 páginas y se tardó en ser escrito 7 años. Caray. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, para el cuento de Lilith me llevó 2 años de averiguar, porque además Lilith es un demonio para los sefaraditas, que es la tradición judía que la conserva. Fue muy difícil encontrar rastros de ella,
porque de verdad, le tienen mucho miedo. Y fue buscarla, sí encontré cosas, sobre todo de la tradición de la Cábala de la Edad Media, ahí aparece, y mucho fue también esta sensación, y leer las traducciones de la Biblia, de tal manera que pudiera yo imbricar mi lenguaje con el lenguaje de la Biblia, y además 2 o 3 traducciones de diferentes momentos. En el caso del cuento de Leonora, también fue buscar y trabajar con la Edad Media un rato, con voces de la Edad Media, de Conchita Compani, que era así como averiguar cómo se hablaba en la Edad Media. Mestli también tiene Mestli, totalmente lenguaje prehispánico, descriptivo. sí, es pentafónico totalmente. Y una de las cosas que averigüé ahí, que fue durante ese año de investigación para escribir 3 cuartillas, fue que no existía la R en náhuatl, no existía ese sonido. Exacto. Entonces, ir averiguando, y otra de las grandes dificultades que me causó Mestli fue, por ejemplo, que no hay un diccionario español náhuatl. Hay diccionarios náhuatl español, pero al revés no hay. No, pues no les interesaba. Como que para qué. Fíjate ¿No? nada más. Tienes mucha razón en eso, y lo noté en esta parte precisamente del cuento de Mestli. La bautizan y la llaman, la dejan de llamar Mestli, la llaman María de las Mercedes, y ella reclama y dice, Metzetes no, Claro. soy Mestli, ¿no? No podía oír, no podía repetir al principio esto. Y esto tiene una historia muy chistosa. Hace muchos años leí El corazón de piedra verde de Madariaga, y a la hora que leía que las indígenas morían porque los españoles llegaban y las besaban en la boca, y yo me puse a imaginar que si llegaba un ser extraño, totalmente extraño a mí, extraño a todo esto, y me quería imponer sus maneras de hacer el amor, me iba a dar horror y pánico. No me iba a atender y decir yo quiero. Sí. Entonces fue como una respuesta transgresora a lo que este hombre dice. Claro, lamentablemente el tiempo es cruel y nos tasajea muchas pláticas o muchas charlas tan ricas como esta, Tere. ¿Dónde te encuentra la gente? En Facebook tengo varios blogs para dar clases. Uno se llama Cuento 1, otro se llama Cuento 2. Ok, pues búsquenla, amigos, búsquenla, Teresa Day. Teresa Day, y es una mujer que escribe de mujeres sin excesos, en la justa medida, y vale la pena buscar su obra, que ya la están reeditando, no es nada cara. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos, riquísima Muchísimas charla, gracias y a ojalá ti. la retomemos después. Qué amable, muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Esto fue la entrevista aquí con Tere Day. Escríbanos por favor sus opiniones. Estamos, ya sabe, elfrijol@kwtv.com.mx, o búsquenos en Facebook, Ricardo Pérez El Frijol. Gracias, que la pasen bien.